Es martes, ni te cases ni te embarques de la sexta semana del tiempo ordinario en este día 18 de febrero del 2025. Los justos vivirán y los malvados perecerán. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Génesis, capítulo 6, versos 5 al 8 y capítulo 7, verso 1 al 5. En aquel tiempo, viendo el Señor que en la tierra la maldad del hombre era muy grande y que sus actitudes eran siempre perversas, se arrepintió de haber creado al hombre y lleno de profundo pesar, dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, y con el hombre también a los cuadrúpedos, reptiles y aves, pues estoy arrepentido de haberlos creado. Pero Noé encontró gracia ante el Señor. Así pues, el Señor le dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único hombre justo que he encontrado en medio de esta generación. De todos los animales puros toma 7 parejas, macho y hembra. De los no puros, una pareja, macho y hembra. Y lo mismo de las aves, 7 parejas, macho y hembra, para que se conserve su especie en la tierra. Pasados 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y borraré de la superficie de la tierra a todos los vivientes que he creado. Noé hizo todo lo que le mandó el Señor, y 7 días después cayó el diluvio sobre la tierra. Palabra de Yahvé, Dios de los ejércitos. Alabanzas al Señor. Del Salmo 28, verso 1 en adelante. Dios bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor, denle la gloria que merece. Postrados en su santo templo, alabemos al Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es imponente. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. Dios bendice a su pueblo con la paz. Alabanzas al Dios de la vida. En la aclamación antes del Evangelio, San Juan 14:23, aleluya, aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. Aleluya, aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 14 al 21. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: ¿es que no tenemos panes? Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras se recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron: 12. Y él añadió: ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron: 7. Entonces él les contestó: ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús.
Cuídense de la levadura de los fariseos y la de Herodes. Y ellos iban pensando en el pan o en los panes. Y les costaba comprender, reconocer, admitir, o se les habría olvidado los milagros que Jesús había hecho. O es que no tenían la suficiente fe para creer en él. Hermano, hermana, la primera lectura dice que viendo Dios que en la tierra era demasiada la maldad del hombre y que sus actitudes eran perversas, se arrepintió de haber creado al hombre y lleno de profundo pesar dijo: borraré de la superficie, borraré de la tierra al hombre que he creado. Me pesa haber creado al hombre, porque al igual que sus discípulos, a los discípulos les costaba reconocer a Jesús. No tenían la suficiente fe. El mundo entero le cuesta reconocer a Jesús, que Él es Dios. ¿Quiénes son los justos? Los que viven atados, apegados a Dios. Los que viven como en el caso de Noé. Dios le dijo: Noé encontró gracia ante el Señor. Entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Tú eres el único hombre en el cual he encontrado gracia en medio de esta generación, en medio de la gente del mundo. Los malvados perecerán y los justos vivirán. Y no puedo quedarme y limitarme con decir que soy buena persona, que soy buena gente, que yo no hago mal a nadie, que yo no soy un hombre violentado, que yo soy buen padre de familia, soy buen esposo y soy buen hijo y que yo ayudo al semejante y al prójimo, y no querer reconocer a Jesús. Jesús, como buenas personas que pudiéramos o solemos ser, nos invita a su encuentro. Nos invita a acogerlo, nos invita a estar con Él, nos invita a atender su palabra, su mensaje, su amor. Nos llama por nuestro nombre y quiere que vivamos como los pollitos bajo el hueco de sus alas. Pero cuando la persona que dice ser buena y no escucha el llamado de Dios, se vuelve o tiende a ser un malvado por no querer acoger a Dios en su corazón, por no quererlo reconocer. Jesús les reprocha a sus discípulos porque estos iban pensando en el pan que sustenta el cuerpo, en el pan que alimenta el cuerpo. ¿Por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? ¿Y todavía no acaban de comprender? ¿Todavía no acaban de comprender quién soy yo?
¿Por qué se preocupan demasiado? Si yo estoy con ustedes y ustedes están en mí, yo soy su Señor. Y aunque nomás traigan un pan, en el nombre de mi Padre lo multiplicaré. ¿Acaso Noé estaba preocupado cuando Dios le dijo que venía el diluvio y que iba a destruir a todo ser viviente sobre la faz de la tierra? A todo hombre mortal y a los cuadrúpedos, aves y reptiles. Y es que acaso Noé se estaba preocupando y a la vez se alegraba cuando Dios le decía que entrara macho y hembra de una y de otra especie, y estaba pensando en que, pues que a todo dar, porque mira, ya metía a la barca, al arca, un becerro, un buey, un toro y una vaca, y pues de ahí voy a comer carne. Ya metí al arca una marrana y un marrano y de allí voy a comer carne. No, Dios se estaba preocupando para que la especie de los animales no pereciera, esa especie de animales no se extinguiera. Para que la humanidad no se extinguiera, preservó a Noé, porque fue el único en el que encontró gracia, porque fue el único que vivía apegado a Dios, cumpliendo la voluntad de Dios. Y de allí destruyó a todo ser viviente, a todo ser mortal. Jesús, cuando hablaba de la levadura, no estaba hablando de la levadura que se le pone al pan, porque estos iban pensando puramente en el pan. Jesús hablaba de la falsedad, de la hipocresía de los fariseos, saduceos y de la levadura de Herodes. La levadura representa la maldad, representa el pecado, representa la hipocresía, la falsedad del hombre. A eso se refería Jesús, de la cual usted y yo, como hijos de Dios que pretendemos ser, que queremos ser, tenemos que cuidarnos de no ser hipócritas, de no ser falsos, de andar allá en el templo y decir aleluya, gloria a Dios, y ser unos mentirosos, no tener palabra, no vivir con dignidad como hijos de Dios. Amado hermano, hermana, el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 14 al 21, nos invita a confiar en que seremos provistos de lo que necesitamos para vivir y crecer espiritualmente en Jesús. Estos se preocupaban por los panes. Noé no se preocupó por los animales pensando que de ahí iba a comer carne. ¿Qué sucede entonces en el pasaje de San Marcos 8, 14, 21? Los discípulos se olvidan de llevar pan y solo tienen un pan en la barca. Jesús les recomienda estar atentos y cuidarse de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Los discípulos discuten entre sí porque no habían traído pan. Jesús se da cuenta y les dice que no comprenden. Jesús les recuerda cuántas canastas llenas de sobras recogieron cuando repartió pan entre miles de personas. Por ejemplo, en San Lucas 12, 1 al 3 se refiere a la levadura de los fariseos como su hipocresía, su falsedad. Estos, por fuera, muy elegantes, muy rectos en sus enseñanzas, pero sus actitudes contrarrestaban todo lo que decían. Todo lo que ellos hablaban y decían no iba de acuerdo a sus verdaderas acciones. Era pura vil simulación. Todo eso era algo totalmente falso y hipócrita. Imponían cargas a las gentes, a las personas, las cuales ellos no eran capaces de tocarlas ni siquiera con la yema de sus dedos. Hermano, hermana, este capítulo describe a Jesús alimentando milagrosamente a miles de personas otra vez. También nos muestra a Jesús contrarrestando la hipocresía egoísta y despiadada de los fariseos, quienes buscan señales aún más milagrosas de parte de Jesús, según ellos, para creer
o poder o querer creer en él. Hermanos, cuidémonos de la levadura de la gente falsa que aún en día todavía lo hay. Son como los fariseos, son como los saduceos, son como Herodes. Cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Para los judíos, la levadura era una señal o símbolo de influencia maligna, falsa, pecaminosa, de doblez, de simulación. Significaba todo lo que pudre y corrompe, no solo físicamente, sino también espiritual y moralmente. Jesús advirtió a sus discípulos que evitaran el camino de los fariseos y saduceos, que buscaban sus propios consejos en lugar de la mente de Dios. Buscaban sus propios consejos. Se buscan sus propios maestros. El mundo está lleno de maestros. La gente cree en cada cosa, mi querido hermano. Cosas que van muy contrarias al pensamiento de Dios, al concepto de Dios. La gente cree en hermano, si nos ponemos a buscarle, la gente se busca sus propios maestros. Por ejemplo, alguien que cree en el espiritismo, pues ese es su maestro. Esas personas que le hablan del espiritismo, esos son sus propios maestros. Esas personas que les hablan de la nueva era, de la New Age, esos son sus propios maestros. Y no quieren creer en el verdadero Dios y en Jesucristo su enviado. La gente se busca sus propios maestros para que se conceptúen en su forma de vivir y les den palmaditas de hombro, y eso te es lícito, y eso te es apropiado, y eso está bien, porque lo que importa es que tú seas feliz, y mientras que tú seas feliz y te sientas bien y estés bien, échale ganas. Y dice la gente, con éxito. No sé cómo, no recuerdo ese momento cómo usan esa palabra. Sin miedo al éxito, carnal. Esa es la frase, sin miedo al éxito. Y piensan que el preocuparse por los bienes materiales y sentirse uno bien en esta vida y estar bien, y mientras que tú seas feliz, y la gente busca ser feliz a costa de llevarse al cónyuge, a costa de llevarse a sus hijos, a costa de llevarse a su padre o a su madre, entre las patas, mi querido hermano. No tienen la mente de Cristo. Por eso el Señor Jesucristo les advierte severamente a sus discípulos. Y si tú crees en Jesucristo, mi amado hermano, amada hermana, tú y yo debemos de cuidarnos de la levadura de los fariseos y saduceos, de la levadura de Herodes, de no ser falsos cristianos, de no ser falsos hermanos, de no ser falsos hijos de Dios. ¡Aleluya! Jesús advirtió a sus discípulos que evitaran el camino de los fariseos y saduceos, los cuales buscan sus propios consejos en lugar de la mente de Dios. No buscan sinceramente agradar a Dios, por eso no quisieron creer en Jesucristo. Ay, mi querido amigo, amiga que me escucha, qué triste que no quiera creer en Jesucristo, y usted busque sus propios maestros para vivir como a usted se le viene y se le pegue en gana, y por eso dice que no va a la iglesia, que porque ahí hay puros hipócritas, que porque ahí son puros locos, que porque son unos aleluyas. También hay espacio para usted. La iglesia es un manicomio. La iglesia es una clínica. Allá vemos puros locos en Jesucristo. Aleluya. Y puros enfermos, porque el pecado nos enferma y Jesucristo es el doctor, mi querido hermano, hermana. Él nos sana, nos libera, nos alivia, nos conforta, nos resucita. Qué triste que usted se esté quedando fuera del arca. ¿Quién se salvó? Los que entraron en el arca. Noé, sus 3 hijos, sus 3 nueras, aquellas que no eran, y su esposa. ¿Cuántos se salvaron? 8 en total. El arca es el templo de Dios. El arca es la iglesia. El arca es
estar ante la presencia de Dios, mi querido hermano, entrar para salvarnos. Y usted no quiere entrar porque usted dice que cree en su propia religión, que es usted, que no necesita lidiar con una religión y que no necesita estar en una religión para creer en Dios. Usted tiene sus propios conceptos, criterios puramente humanos. Parece la levadura de los fariseos, de los saduceos y de Herodes, de simulación, de apariencia. No quiere sujetarse a la iglesia de Cristo. Tiene sus propios conceptos, sus propias creencias, su propia religión es usted, lo que usted piensa, lo que usted hace, lo que usted dice y lo que usted cree. Esa es su propia religión de usted y no quiere creer en lo que Cristo estableció, en lo que Cristo dejó aquí en la tierra. Entrar al templo de Dios y venerar y adorar a Jesucristo, darle tributo, honor y gloria, darle vivas y alabanza, entrar en el templo y habitar en el templo, como dice el Salmo 84:10, prefiero ser portero del templo de mi Dios que vivir en reuniones de maldad, pues vale más un día en los atrios de Dios que 1000 fuera de él. Habitar en el templo, el que ama a Dios comprende lo importante que es estar en el templo, de ser posible los 7 días de la semana, porque cuanto más habitamos en el templo, más reflexionamos en la divinidad de Jesús, en la presencia de su amor, en aquel que nos salva, que nos da vida, mi querido hermano. Pero usted dice, ¿para qué voy al templo? Para estar como esos locos, como esos aleluyas, como esos fanáticos hipócritas. Ay, mi querido hermano, qué triste que no querramos creer verdaderamente en Jesucristo y tenemos pensamientos y conceptos equívocos y erróneos porque no leemos la Sagrada Escritura, porque no leemos la Biblia de cómo son las cosas. La Biblia es el manual del cristiano, mi querido hermano. Apéguese a la palabra de Dios, crea en el Señor Jesucristo si quiere la salvación, porque los malvados perecerán y los justos vivirán allá en el cielo. Aleluya. Los fariseos, pues, mi amado hermano y hermana, argumentaban autoridad mosaica para sus interpretaciones de ley religiosa judía, mientras que los saduceos representaban la autoridad de los privilegios sacerdotales y prerrogativas sacerdotales establecidas desde los tiempos de Salomón, cuando Sadoc, su ancestro, oficiaba como sumo sacerdote. Estos eran más falsos que la... ¿Para qué le cuento? ¿Para qué le cuento? Jesús advirtió, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí, ¿lo dice porque no trajimos pan? Al darse cuenta de esto, Jesús dijo, hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden? ¿No comprendían de qué les estaba hablando Jesús? No comprendían a qué se refería Jesús. Que nos cuidemos de la levadura, de la maldad, de la falsedad, de la hipocresía de la gente necia, terca, que no quiere creer en Jesucristo, que no sigamos sus pasos, que no andemos por sus caminos, que nos apartemos de ellos y que vivamos de una manera digna y santamente delante de la presencia de Dios, de tal manera que hallemos gracia, que Dios halle gracia en nosotros y nos mire con buenos ojos y nos salve como salvó a Noé, mandándole construir el arca y pidiéndole que entrara una pareja, hembra y macho de cada especie de animal, porque Noé se salvó junto con su familia. Jesús avergonzó en varias ocasiones a los fariseos y saduceos, a los maestros de la ley, y desafió abiertamente su autoridad. Estos tenían autoridad porque a esto les gustaba que la gente les llamara rabinos, maestros. Oficialmente la queja de los fariseos contra Jesús era que Jesús decía ser el Mesías de Israel y el Hijo de Dios. San Juan 19:7. Como estaban seguros de que esto no podía ser cierto, lo consideraron como una herejía y quisieron matarlo.
Y como veían que cada vez tenía más discípulos, mayor, cada vez mayor y mayor, era la envidia que le tenían. Por eso querían matarlo. Esa levadura, dice Jesús, es peligrosa. Cuidado con la levadura de los fariseos, dice Jesús. Es la hipocresía. Jesús no tolera la hipocresía. Afuera la hipocresía. Afuera la simulación. Afuera la falsedad. Afuera ese aparentar con bonitas formas de educación por fuera, pero con malas costumbres por dentro. Antes de introducir los ayes, San Mateo, por ejemplo, afirma que Jesús los criticó por ocupar el lugar de honor en los banquetes, por usar ropa ostentosa y por alentar a la gente a que los llamasen maestros, rabinos. Los ayes son todos ayes de hipocresía e ilustran las diferencias entre los estados morales internos y externos. Eran más falsos que una moneda de 5 centavos. Hermano, hermana, en la Biblia la levadura es un símbolo de pecado, de maldad, de inmundicia, de mentira, de desórdenes. Por eso, en la Pascua, los israelitas debían eliminar la levadura de sus hogares y comer pan elaborado sin levadura. Debían examinar simbólicamente sus vidas y buscar la eliminación del pecado, mi querido hermano. Aleluya, aleluya. Yo creo en Jesucristo para la vida eterna. Cuidémonos de la maldad, de la inmundicia. No nos quedemos con que somos buenas personas y no nos metemos con nadie, no le hacemos mal a nadie. Apartémonos del camino de los fariseos y saduceos, de los malvados, porque los justos vivirán y los malvados perecerán. Aunque sea usted López, aunque sea usted Aguirre, aunque sea usted Martínez, los malvados perecerán y los justos vivirán. Soy su hermano en Cristo Jesús, Milo de Ario. Suscríbase a mi canal de YouTube para más del Evangelio. Dele like y compártalo. Que Dios los bendiga.